Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarle en esta edición nocturna. Andrés Ramírez le acompañará durante esta hora informativa. Vamos de inmediato a hacer un repaso por parte de los temas que hemos preparado durante este martes. El primero de ellos, autoridades están tras la pista de otras organizaciones de trata de personas disfrazados en ofertas de trabajo. Esto es una alerta importante. País registra una nueva oleada de perezosos heridos en zonas urbanas. El caso más reciente este martes en Desamparados, de hecho se contabilizan unos 7,000 al año. Al menos 7 de cada 10 tiendas tipo outlets incumplen con el etiquetado y las garantías, de acuerdo al Ministerio de Economía. ¿Cuáles son las principales tendencias en la elección de carreras para este 2025? La ExpoU espera unas 14,000 personas a partir de mañana y en cuestión de minutos tendremos entrevista en vivo aquí en esta edición. Microsoft maneja funciones nuevas, está actualizando con imágenes que a través de la inteligencia artificial se pueden ahora editar mucho más fácil. Le vamos a explicar en nuestra sección de tecnología. Y por primera vez en 100 años, París habilita 3 zonas del río Sena para los bañistas. Comenzamos. Bueno, y una de las noticias del día tiene que ver con esta imagen y parte del fenómeno de las lluvias que está generando emergencias. Un adulto mayor tuvo que ser rescatado en Valle La Estrella tras presentar complicaciones médicas. Vean ustedes que el caudal del río era bastante alto. Normalmente esto es un poco más bajo, más fácil de cruzar, pero por las lluvias de las últimas horas, esta imagen es la que le ha dado la vuelta al país en general. Imposibilitó incluso que la Cruz Roja llegara hasta el lugar, por lo que con ayuda de vecinos tuvieron que realizar finalmente la extracción de esta persona. Ven ustedes algunos vecinos, familiares con uno de los cruzrojistas con dificultades importantes para cruzar el río. Tras pasar al otro sector, tras cruzarlo definitivamente, abordaron la ambulancia donde fue trasladado al centro médico local para una valoración mayor. Vean ustedes cómo incluso por ese sector hasta el cruzrojista tiene dificultades importantes para poder cruzar por el caudal del río, las rocas, el terreno en general. Todo esto complicó muchísimo la situación, reiteramos, en Valle de la Estrella. Cuando en eso se corrió porque estaba con un chiquito y por dicha se corrió. Vean cómo quedó la silla. En las horas, 2 de ellas en Pérez Celedón y una más en Tarrazú. En este último punto, el desprendimiento de tierra afectó la parte trasera de una casa donde vivían 2 adultos mayores. Los mismos fueron puestos a salvo y solo se registraron daños materiales, por lo que vecinos y familiares, también voluntarios que llegaron a ayudar en la limpieza de esta estructura. Vean ustedes cómo tuvieron que ingeniárselas luego de que el terraplén cayera sobre esta casa y el susto también que se llevaron. Escuchamos. Yo estaba en el cuarto y la doña en la cocina y de pronto comenzamos a ir como un retumbo. Y ya la doña me llamó y salvar nada, de lo que había a la orilla del muro no salvamos nada porque no hubo tiempo. Y la verdad que fue un bombazo nada más, pero lo más importante de toda esta situación es que gracias a Dios la doña y yo estamos bien, pues sí, asustados todavía hasta ahora no entiende uno que en tan poco tiempo le pueda pasar a uno algo así. Y como le he dicho a todos los demás compañeros, lo que he hecho es agradecerle a todos los que me han prestado su apoyo, me han ayudado. Y ya, como ustedes lo han visto, realmente
materialmente sí se pierde muchas cosas, ¿verdad? Dos adultos mayores, que son los propietarios de la vivienda, no se encontraban cerca del muro y logran salir de forma segura. Tanto las autoridades se hacen presentes, también lo que es parte del Comité Municipal de Emergencias, hacen una valoración de la estructura con el Departamento de Ingeniería y también nos apersonamos acá, personal de rescate urbano, el día de hoy para ayudar a los adultos mayores, en este caso con vecinos de la comunidad, que nos estuvieran ayudando y entre todos logramos remover lo que eran las partes inestables, los escombros, para evitar accidentes. Y estudiantes y educadores en la escuela en La Esperanza de Matina se vieron imposibilitados de poder recibir e impartir lecciones esta semana. Hoy, por ejemplo, este era el panorama. La saturación de los suelos hizo que en pocas horas el agua se acumulara, afectando este centro educativo. Las lluvias fueron intensas, principalmente en la madrugada. Amanecer hoy es el panorama que se presentó en el Caribe. Y esto es lo que viene allá para... Nos enlazamos a esta hora con el doctor Marcial Garbanzo, el director de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica. Primero que todo, muchas gracias por atendernos a esta hora de la noche en medio de las múltiples funciones, don Marcial. Y empecemos con una situación que quería yo preguntarle, que es el tema de lo que hemos visto esta semana. Caída de granizo. Por ejemplo, en pantalla tenemos la caída de granizo que se presentó en Zarcero. ¿A qué se debe, por ejemplo, ese tipo de fenómenos? Buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme a su programa. Con respecto al granizo, lo podemos imaginar como las gotas de lluvia, pero que no le da tiempo de descongelarse en la caída. Entonces, cuando el aire con la humedad sube en la atmósfera, se congela. Arriba la atmósfera está muy fría, por eso cuando subimos una montaña sentimos frío. Entonces, esas gotillas de agua, cuando suben forzadas por las corrientes, se congelan. Normalmente se deshacen en la caída y caen como agua líquida al suelo, pero cuando estas corrientes son muy fuertes, son muy violentas, entonces el aire baja tan rápido que no le da tiempo de descongelarse y caen como pelotitas de hielo al suelo. Ahora, ¿hay lugares más propensos, por ejemplo, a ver ese tipo de imágenes de granizo? Sí hay lugares que normalmente son más comunes y esto a veces lo percibimos como algo muy raro, pero en realidad pasa muy seguido. Lo que pasa es que a veces pasa en lugares donde no hay nadie o nadie lo está percibiendo, entonces pues no lo reportamos. Normalmente se presenta donde hay tormentas muy fuertes regularmente. Entonces cuando tenemos tormentas muy grandes creciendo muy rápidamente y de nuevo con corrientes muy violentas, pues no le da tiempo de deshacerse y pues observamos el hielo en el suelo. Claro. Don Marcial, vimos, por ejemplo, ayer y en la madrugada lluvias muy fuertes y usted nos compartía un gráfico de dónde se concentró justamente esa cantidad de lluvia. Vamos a verlo, lo tenemos en pantalla para que usted, televidente, lo vea. Esto es un gráfico de donde se registraron las lluvias y también aquí donde se registró la tormenta eléctrica, el pico más alto ayer, por ejemplo, que fue uno de los días, claro, la semana empieza bastante lluviosa. ¿Qué podemos decir al respecto, don Marcial, sobre estas gráficas que nos envía? Sí, en esos gráficos podemos ver las diferentes zonas del país que tenían tormentas activas y tormentas eléctricas también. Vemos que son muchas zonas. Entonces, en todas estas zonas podemos tener precipitaciones fuertes. Ahí observamos algunas en la zona norte, otras en Alajuela, en Guanacaste. En esas zonas, dependiendo de las condiciones que estábamos hablando, de qué tan violentas son estas corrientes, pues podemos observar granizo o lluvia muy fuerte. Esa lluvia muy fuerte que también, cuando una corriente descendente es muy violenta, es cuando sentimos el zinc que se nos va a caer encima, ¿verdad? Esa percepción de que el techo se nos va a caer por la violencia con la que el agua golpea el techo. Ahora, si lo percibimos como agua, es porque se descongeló. Si no, lo podemos ver pues rebotando en el suelo como los granizos estos que mencionábamos. Vemos que ocurre en muchas partes del país y eso contribuye pues a las condiciones complicadas que tenemos en este momento. Claro. Don Marcial, y vamos a ver también, teníamos inicialmente las imágenes de la zona del Caribe en general, donde el agua ya empieza a meterse a las casas. Estamos por empezar una de las épocas de mayor lluvia. ¿Qué es lo que ustedes proyectan, por ejemplo, para lo que se viene, don Marcial? En Costa Rica tenemos, dependiendo de dónde estamos en el país, tenemos diferentes climas. En el Pacífico normalmente tenemos un pico de lluvias en la primera parte del año, después el llamado veranillo, y después la segunda parte del año, pues tenemos un pico de lluvias de nuevo en septiembre y octubre. Ya estamos entrando en esa época, entonces
sabemos que vamos hacia ese máximo de lluvia que tenemos que ser conscientes en esta segunda parte del año y tomar las precauciones adecuadas. Ahora, como Costa Rica tiene climas diferentes en diferentes partes, pues a veces nos pasa eso que tenemos una baja en el Pacífico, ondas tropicales y demás. Entonces, más bien tenemos ahorita emergencias del lado Caribe por estas condiciones que tenemos. Lo mejor en esos casos es siempre estar atentos al Instituto Meteorológico Nacional, actualizarnos regularmente con los pronósticos que generan y siempre escuchar a la Comisión Nacional de Emergencias. Don Marcial, lo último que también era una duda que tenía sobre la saturación de suelos. ¿Podemos ya estar hablando de ese fenómeno con las lluvias durante el año para esta época? Sí, claro, las lluvias en Costa Rica, nosotros vivimos en un país tropical y la zona de convergencia intertropical regularmente nos contribuye bastante a esto, más todos estos fenómenos que escuchamos. Entonces tenemos que estar siempre preparados, ser conscientes de nuestras condiciones, de nuestro entorno. Si tenemos una peña ahí cerca de la casa, pues sabemos que bajo ciertas condiciones, pues esto va a saturar y después de que satura, y pues se vuelve un fluido y fluye como lo hace el agua. Entonces hay que ser conscientes de todas estas cosas y siempre mantener un ojo en los detalles. Don Marcial, le agradezco muchísimo por acompañarnos. Un placer, gracias por invitarme. Gracias, muy buenas noches. Continuamos. Muchas redes de trata de personas operan bajo una fachada muy bien disfrazada, que son las ofertas laborales atractivas. Prometen altos ingresos a las víctimas, a la mayoría de ellas mujeres. ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo no caer en una trampa si, por ejemplo, usted está buscando trabajo? Rachel Matamoros, en directo, nos informa a esta hora de la noche. Rachel, buenas noches. Así es, de hecho muchas redes de trata de personas operan bajo la apariencia de ofertas laborales donde prometen sumas exorbitantes, y este es el gancho para poder atrapar a sus víctimas, donde incluso las personas terminan migrando a otro país donde también les terminan reteniendo sus datos personales. Pero ¿qué tipo de alertas deben de tomar las personas para no caer en una red como estas? Bueno, se lo explicamos en la siguiente información. Lo que comienza como una oportunidad laboral soñada puede convertirse en una pesadilla. Promesas de empleo con altos salarios, viajes cubiertos y contratos llamativos son muchas veces las primeras señales de alerta de una posible red de trata de personas. En Costa Rica recientemente se desarticuló una red criminal vinculada al Tren de Aragua, que captaba mujeres, principalmente extranjeras, con atractivas ofertas de empleo, y así muchas redes enganchan a sus víctimas. Estas estructuras tienen un discurso muy bien planificado, practicado, donde incluso a veces se presentan como agencias que permiten ayudar a las personas a trabajar, o inclusive como agencias de turismo en algunos casos. Tienen un discurso bastante convencedor. Cuando se promete un elevado número de cosas, un salario mucho más grande del que ya estamos acostumbrados, o el que entendemos que es la media de ese tipo de función, las regalías que puede llevar o los beneficios que puede tener un trabajo de alguna de esta índole. Pero, ¿cómo pueden las personas identificar que una oferta laboral es falsa y en realidad es una red de trata de personas? Veamos, algunas alertas que no deben ser ignoradas son las siguientes. Si retienen documentos personales, ofrecen sumas exageradas de dinero, piden cambio de país sin información clara, o te dicen que no le contes a tu familia o amistades de la supuesta oferta laboral. Hacer uso de estos elementos para ver si de alguna forma la persona cede. La confianza, la oferta es muy beneficiosa, habitualmente se sobreentiende de que se va a recibir mucho más de lo que realmente está establecido, y los límites son los que la misma persona va a tener que establecer. En este delito silencioso, el perfil de la mayoría de las víctimas responden a un patrón. Estas estructuras pues obviamente siempre procuran buscar poblaciones metas que estén en necesidades sociales bastante graves, ¿verdad? Cuestiones económicas, usualmente personas en situación de pobreza o demás. Es muy poco probable que se le acerque a una persona con cierta cantidad de formación universitaria o de clase media. Eso es muy poco probable. De trata de personas
personas con fines de explotación sexual, pues obviamente van a ser mujeres con cierto perfil, mujeres jóvenes, mujeres con ciertas características físicas que les permita, ¿verdad?, posicionarse dentro de ese segmento de explotación sexual. No todo lo que parece una oportunidad lo es. Las redes de trata están evolucionando, se disfrazan de trabajos legítimos y muchas veces operan a la vista de todos. Identificar las señales pueden hacer la diferencia entre un empleo y una pesadilla. Bueno, y por otro lado, las autoridades aseguran que las mujeres son la principal población meta de estas organizaciones, por lo que piden a las personas, no solamente a las mujeres, también a todas las personas como tal, a tomar en cuenta estas alertas y poder identificar estas ofertas laborales o aparente ofertas laborales. Más si incluso el reclutador de algún trabajo les llega a indicar que no pueden expresar o contarles a sus familiares acerca de esta oferta laboral, que ya esto es una alerta bastante mayor para las personas y que puedan identificar el peligro de este tipo de supuestos trabajos. Así es, Rachel, muy bueno el dato al final porque cualquiera podría caer en la trampa. Tienen ustedes también en directo a nuestro compañero Jeffrey Naranjo con otro de nuestros temas de enfoque en la edición nocturna. Resulta que el país registra una peligrosa oleada de perezosos heridos en zonas urbanas y esa es la preocupación. El caso más reciente de hecho se registró en Desamparados. Jeffrey, usted nos cuenta, buenas noches. Muy buenas noches, vimos este lamentable caso que se dio hoy específicamente en Higuito de Desamparados, donde el Cuerpo de Bomberos, también la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, pues atendieron la electrocución de un oso perezoso, pero lo más lamentable también, y que ustedes lo verán en unos momentos en imágenes, es que este perezoso iba con su cría, muere la madre y la cría sigue sosteniéndose del cadáver que se había electrocutado en el tendido eléctrico y pues ha sido una imagen bastante conmovedora, incluso el momento en que el Cuerpo de Bomberos retira a la cría del cuerpo de esta madre que murió como una víctima más de los casos de electrocución en fauna silvestre que no son raros en nuestro país. Estamos hablando que cada año se reportan cerca de entre 6,000 y 7,000 casos de animales que mueren en el cableado eléctrico en distintos puntos del territorio nacional y así se ha dado incluso de manera sostenida. Las cifras son bastante similares desde el 2020. En los últimos 5 años han sido 6,300, 6,500 casos de animales que mueren electrocutados. En este caso fue un oso perezoso, pero también sucede con aves, ardillas, también hasta monos que mueren en las redes de abastecimiento eléctrico de nuestro país. Ahora bien, ¿qué se puede hacer en estos casos? Incluso, ¿qué se ha venido realizando por parte de las empresas principalmente que proveen el servicio eléctrico? Importante que desde el año pasado, cuando se aprobó un decreto ejecutivo que obliga a estas instituciones a actuar, han venido surgiendo una serie de medidas para evitar la muerte por electrocución. Veamos más detalles sobre esto en la siguiente información. Una cría de perezoso rescatada este martes en Higuito de Desamparados, luego de que el contacto con un cable eléctrico dejara sin vida a su madre. Casos como estos se presentan hasta 7,000 veces al año en el país, es decir, aproximadamente un caso cada hora. Una mala planificación urbana y que no se había incluido la variable biodiversidad en los desarrollos que se están haciendo a nivel nacional o que nunca se habían hecho o se han venido haciendo desde hace tiempos. ¿Qué es lo que pasa? Todos tenemos necesidad de electricidad, pero no vemos lo que hay de fondo. Y en enero del 2024 entró a regir un decreto que obliga a las empresas que brindan servicio eléctrico a tomar medidas para evitar animales electrocutados. El casco central de San José como un punto básicamente en red subterránea, ¿verdad? Una red subterránea pues permite o evita totalmente que hayan eventos de este tipo con fauna silvestre. Si el cableado tiene que aislarse, si hay que poner algunos dispositivos para que los animales no suban por el cableado o por los postes, ¿verdad? Que lo que se llaman dispositivos antiescalamiento o dispositivos para que, por ejemplo, las aves no se perchen. ¿Por qué? Porque cuando ya se perchan también pueden provocar que se electrocuten, ¿verdad? O también los pasos de fauna. Actualmente el ICE tiene 450 kilómetros de tendido eléctrico con cobertura semiaislante.
La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, por otro lado, posee 80 kilómetros de los 7.000 kilómetros de tendido eléctrico con esta protección. Esta misma entidad asegura que estarán visitando el sitio donde se dio el incidente con este perezoso. Personal de especialista, biólogo de nuestra compañía, pues va a ir al lugar donde sucedió el evento para analizar también qué medidas de protección pueden fortalecerse en el sector. Rescate Wildlife Center es uno de los lugares que más casos de este tipo atiende. Las electrocuciones son uno de los casos más complejos que recibimos porque lo que se ve externamente no siempre es lo más grave. Al la electricidad pasar por el cuerpo o por recorrer gran parte del cuerpo puede afectar los riñones, el hígado, el corazón, el cerebro, ¿verdad? Si usted vive por una zona donde hay paso constante de animales silvestres, infórmelo a las empresas proveedoras del servicio eléctrico del lugar, para que puedan mapear estos puntos calientes e implementar medidas de protección en estos sectores. Jeffrey, y dentro de todo esto y esas tristes imágenes que estamos viendo, también hay una pregunta que va un poco más allá. Si ya, por ejemplo, el tema del hábitat natural de los perezosos lo hemos ido acabando de manera tal que ellos tienen que estar o meterse, digamos, en la zona urbana, ¿qué es lo que dicen los expertos que usted entrevistó? Bueno, Andrés, más bien lo que sucede es que el tendido eléctrico se ha ido ampliando. Zonas donde antes no había luz o abastecimiento de electricidad, ahora sí cuentan con estos servicios, pero muchas veces sucede también en zonas remotas donde hay alta presencia de vida silvestre. Y también otro de los factores más importantes es que, incluso conversando hoy con el experto de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en esta materia, antes ver un animal electrocutado se veía como parte del día a día. Hubo una electrocución y llegaba a ser una situación incluso normalizada, pero a partir del 2018-2019 ya se ha empezado a tomar conciencia, incluso el mismo MINAE ha empezado a registrar estadísticas y a partir de esto es que se empiezan ya a generar políticas como el decreto aprobado del año pasado que ha venido obligando incluso a que se implementen estas medidas que prevengan la electrificación en fauna silvestre, como pueden observar estos sistemas antiescalamiento, también el cableado aislante para evitar que los pájaros se electrocuten, entre otras medidas que se espera en el paso de los años disminuyan estas cifras. Muy bien, Jeffrey, entonces, claro, se está mejorando la conciencia y eso es muy importante. Vamos a continuar. ¿Cómo cierra el tipo de cambio? 509,03 la venta, 501,52 la compra. Son precios de referencia del Banco Central. Bueno, y una gran cantidad, la mayoría de outlets o comercios tipos outlets inspeccionados por el Ministerio de Economía están incumpliendo con el etiquetado, con las garantías, con la información al cliente. En los outlets uno se encuentra de todo, desde ropa, artículos electrónicos y hasta productos cosméticos que no tienen permiso para ser vendidos en estos establecimientos. En los últimos años han aumentado los outlets en el país, y es que los vemos definitivamente en cada esquina. Sin embargo, algunos de ellos no están cumpliendo con los derechos al consumidor. Estamos consumiendo productos que de alguna forma en otros países alguien desechó y que perfectamente los pudieron haber abierto, utilizado y dijeron no cumple mi satisfacción y hay una garantía de satisfacción en otros países, los devuelve. Pero, ¿qué opinan los costarricenses de los outlets que hay en nuestro país? Esto nos dijeron. Oh, sí, hay cajas que vienen así incógnitas que uno compra y ni siquiera sabe qué es lo que viene por dentro. Ajá. ¿Usted cree que los artículos de los outlets son de buena calidad o qué opina usted? Yo creo que no, en realidad, porque usted compra ahí, depende de lo que sea, y nada tiene garantía. Bueno, yo he comprado poca cosa ahí, sinceramente, ¿verdad? Pero los precios son más o menos favorables, algunos sirven, otros no, pero el gusto de cada quien, ¿verdad? El Ministerio de Economía, Salud y también Hacienda realizaron inspecciones en estos outlets de nuestro país. Algunas de las irregularidades encontradas es que no dan la información en español. No dan garantía, es decir, que es inferior a la establecida por ley, y tampoco informan del precio final del producto. Del total de outlets inspeccionados, un 96% incumplieron y solamente un 4% cumplen con la normativa. Se hicieron 22 prevenciones
El 39% respondió, sin embargo, no corrigió. O sea, dio respuesta a la prevención, pero no corrigió de acuerdo a la normativa. Lo más grave es que también están vendiendo cosméticos vencidos y medicamentos que no cumplen con la cadena de frío específica. En este país todo tiene que tener registro, porque ese registro garantiza que hubo un profesional detrás que verificó que ese producto es lo que dice ser y que cumple con la normativa nacional. Es importante recalcar que hay outlets que venden productos buenos, pero otros que no cumplen con los derechos al consumidor. Las autoridades decomisaron 13.514 productos que incumplen con la normativa vigente. Y aunque el pago electrónico sigue creciendo, hay muchos comercios que todavía no están aceptando de alguna manera o que prefieren el simple. Pero en todo esto también hay billetes que se usan más que otros. Se lo contamos a continuación. Se trata del billete de 10.000 colones. Ese es el más usado en el país y así lo evidencian los datos del Banco Central. ¿Usted se utiliza mucho efectivo o no tanto? No, sí, claro, solo efectivo. Yo no uso tarjetas. No. Y es que en el caso de los billetes predomina el de 10.000 colones, con un 61% del mercado, seguido del billete de 20.000 colones, que representa un 15%. Eso según el informe de memoria anual. Y es que ahora todo es digital, pero hay ticos que prefieren el efectivo. Doña Flores, ¿usted visita los cajeros automáticos o no mucho? Sí, sí los visito y mi esposo también nos visita, nada más que en el día. Muchos consumidores, principalmente adultos mayores, aún desconfían de la tecnología. Además, es necesario que se implementen más cursos para que esta población aprenda a usar los pagos digitales. En el 2024 aumentó el saldo de billetes y monedas en un 4,6%, debido a que hubo una mayor producción nacional, es decir, una mejora en la economía. Sí, porque no hay tal vez billetes, entonces hay que repararlos y darles vuelta. Hay billetes que se deterioran. Sí, aparte que se escasean mucho, un billete de 5.000 casi no hay. Pero sí, lo más ahorita es por el asunto de las monedas, nada más que nada. Aunque aún son muy usados, los billetes y monedas le cuestan caro al país. Bueno, en nuestra sección de tecnología se los adelantaba, Microsoft está haciendo algunos cambios con inteligencia artificial, potenciando las fotografías y las imágenes. Lo vamos a ver nuestra compañera Katia Cárdenas en directo aquí en el estudio de Noticias Repretel. Katia. Hola, ¿qué tal? Iniciamos con esta sección de tecnología hablando, por supuesto, de la inteligencia artificial que está transformando al mundo. Y es que Europa ya anunció una nueva regulación justamente sobre inteligencia artificial y además hay nuevas herramientas que también usan estas novedades para mejorar la productividad. Veamos. Microsoft eleva la funcionalidad de la inteligencia artificial con Copilot Plus, una herramienta integrada a su sistema operativo que busca transformar el entorno laboral al mejorar aspectos como la productividad, la creatividad, la comunicación y la experiencia del usuario en Windows. Entre sus funciones se encuentran la creación de subtítulos en vivo, la asistencia de IA para redactar, resumir y analizar textos, la mejora de audios, la generación de arte gráfico y la mejora en la calidad visual de imágenes y videos. Estas funciones son grandes oportunidades para aquellos que se dediquen a la ingeniería y la comunicación. La legislación europea sobre inteligencia artificial estableció nuevas normas para entrar en el reglamento de la ley de la IA de la Unión Europea. La ley se enfoca especialmente en los sistemas de IA de uso general como ChatGPT, Gemini y Grok. Las normas indican que los desarrolladores de estos sistemas deben explicar a las autoridades el funcionamiento de sus respectivas inteligencias. Además,
deben de ser transparentes sobre los datos con los que entrenan sus modelos y cumplir con reglas claras de gobernanza y supervisión. 25 empresas tecnológicas como Google, Microsoft y OpenAI aceptaron voluntariamente un código de buenas prácticas. Sin embargo, otras instituciones como Meta y DeepSeek rechazaron unirse a las regulaciones. Bueno, por supuesto que estaremos pendientes de estas novedades también en el campo de la tecnología. Continuamos con más. Bueno, y de la tecnología vamos a los números. El primer premio hoy en los chances se lo damos acá, el número 24 con la serie 515, un buen número bajo. El segundo premio, el 47 con la serie 420. Y el tercero, alto, 83, con la serie 714. Felicidades a las y a los ganadores. Bueno, y sobre la aprobación de la reelección indefinida en El Salvador, ya hay opiniones en Costa Rica y en el mundo. Aquí, por ejemplo, en el país, algunas autoridades políticas ya expresaron su preocupación. Por ejemplo, diputados en la Asamblea Legislativa. La vicepresidenta de la República, Mari Munive, también habló y lo hizo en cámara de Noticias de Pretel. Y hay leyes que requieren una visión un poco más ampliada tal vez de la población. Hay, digamos que líneas de trabajo que perfectamente podrían consultarse a la población, pero bueno, si ni siquiera podemos generar un plebiscito para poder tener consultas de cosas básicas, imagínense algo más profundo. Por eso requerimos personas que de alguna manera integren una nueva visión en una asamblea legislativa y podamos saber como sociedad qué es lo que quiere y necesita Costa Rica para hacerla no solamente más competitiva, más segura, sino que el tejido social que de alguna forma puede estarse deteriorando, tenerlo sostenible y bien por más largo plazo. La testigo estrella de la Fiscalía terminó su declaración hoy en el juicio que se sigue contra Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith. La fiscal de probidad y testigo estrella del Ministerio Público en esta causa, Natalia Rojas, aseguró al tribunal recibir presión para responderle a Johnny Araya si figuraba como imputado en alguna causa penal. Era un asunto muy particular y excepcional que se estaba manejando con el subjefe del Ministerio Público y con la fiscal adjunta. La orden me la dieron a mí, que la ejecutara de acuerdo a la voluntariedad de ellos, y yo nada más le dije a Arnold que averiguaran el sistema, a que averiguara cómo se podía eliminar únicamente. La defensa de Araya ofreció una prueba nueva para cuestionarle si tenía algún interés especial en este juicio. Si recuerda usted haber hecho alguna publicación cuando se ordenó el juicio de reenvío de don Johnny Araya y se anuló la absolutoria, en su perfil, en algún perfil de alguna red social suya. No recuerdo, licenciado. Si hice alguna publicación. Señor presidente, quiero ofrecer como prueba para mejor resolver una impresión del perfil de Facebook de la señora, dice Nati Rojas, que incluso corroborado con el perfil actual corresponde a su imagen y se mantiene activo aunque está bloqueado, que dice justicia divina. Me degradaron, me ofendieron, me ultrajaron, me irrespetaron a más no poder en este juicio. Se permitieron irregularidades, arbitrariedades que nunca había visto en mi profesión. La defensa se encargó de difamarme una y otra vez en todas las redes sociales por meses. Se jactaron del resultado del juicio indicando que fui una testigo falsa y me presté para eso. No sé a cuál Dios le dio gracias a un abogado defensor cuando publicó absueltos todos, gracias a Dios, pero sé que no es el mismo Dios que hoy me reivindica y nunca me ha abandonado. Todo lo bueno llega cuando tiene que llegar y es Dios. Gracias Dios. Y además se acompaña de una publicación de un medio digital con una foto de don Johnny Araya. Y lo quiero ofrecer como prueba para mejor resolver, para preguntarle a ella, en relación a lo que ya le consulté, si tiene algún interés en don Johnny específicamente y en el desarrollo del juicio, ¿por qué realizó esta publicación en sus redes sociales? Van a confrontar declaraciones de doña Natalia con las que dio aquí en el juicio, que son diferentes, ¿verdad? Entonces todo eso realmente hace que el testigo, lo que ella haya informado en otra oportunidad y ahora en este juicio, realmente sea para que el tribunal pues tenga claro que no puede creer
o no hay fiabilidad en lo que ella vino a contarnos aquí, porque ha contado detalles que realmente son diferentes, y detalles no menores, ¿verdad?, sino detalles importantes, los cuales obviamente vamos a explotar en las conclusiones del debate. Así terminó la declaración de la testigo estrella de la Fiscalía. Para la tarde del martes, la audiencia fue declarada como privada por solicitud del Ministerio Público al ofrecer una prueba nueva que fue rechazada. Ahora esperan que este miércoles la Fiscalía inicie con las conclusiones. Hacemos balance con carreras universitarias, carreras que probablemente alguien en su casa esté ya buscando, algún familiar o algún amigo. De hecho, mañana empieza la Expo U, que espera a unas 14,000 personas, y justamente está conmigo don Pablo Mastroeni, productor vocero de Expo U. Don Pablo, primero que todo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y antes de empezar con la organización y cómo la gente puede ir a investigar un poco, quiero empezar por ahí. ¿Cuál es la tendencia hoy en la elección de carrera? ¿Cuáles son esas carreras futuristas o que por lo menos pueden tener un espacio para tener trabajo, que es al final lo importante? Claro, va muy de la mano con 4 áreas, diría yo. Principalmente el tema de sostenibilidad ambiental, todo lo que involucra ambiente y la protección de ambiente. También involucra todo lo que tiene que ver con bienestar emocional y mental, todas las áreas de salud enfocadas en esa línea. Todo lo que tiene que ver con tecnología y transformación digital, ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con datos, el área de inteligencia artificial, generación de contenido, ahora que está en auge, y también todo el tema de habilidades para la vida. Esas 4 áreas, incluso me atrevería a decir que toda la parte deportiva, hay un auge muy fuerte en marketing deportivo y en otras áreas que son como la tendencia actual, pero sin dejar de lado las carreras llamadas tradicionales, áreas de ingenierías, de arquitectura, toda la parte de bellas artes, educación, gastronomía, entre otras que pues a nivel mundial son bastante conocidas. Ahora, don Pablo, ahora que usted toca inteligencia artificial y que probablemente es la pregunta que muchos tendrán, no hay una carrera que diga inteligencia artificial. Eso es lo que tiene que ir incluido en algunas otras. Claro, es un tema de especialización. Inclusive la feria tiene un enfoque muy bueno en ese sentido porque permite tener información de universidades, de instituciones nacionales e internacionales, pero también lo combina con certificaciones técnicas, con especializaciones, el área de idiomas. Entonces involucra una serie de información de calidad que le permite al estudiante o a la persona que nos visita tener mucha información y poder tomar una buena decisión académica. Y me va a quedar aquí, y usted me lo dirá, usted que ha estudiado estos temas, que por ejemplo, ingeniería en, no sé, ingeniería civil tiene alguna certificación en inteligencia artificial, creación de, no sé, bocetos, módulos, no sé, con inteligencia artificial. Y lo mismo todas las carreras, me imagino que las han ido incorporando, ¿es así? Sí, correcto. Yo creo que a nivel internacional la tendencia, incluso a nivel laboral, es la búsqueda de personas que estén desarrollándose y que se sepan utilizar la herramienta, correcto. Y aparte de eso, buscar otras herramientas que le permitan tener pues mucho potencial a nivel laboral, tanto nacional como internacionalmente hablando. ¿Y cómo es eso, marketing deportivo? ¿Está teniendo un auge? Sí, todo lo que involucra el área deportiva, no solamente en el fútbol, sino también en cualquier otro deporte, creo que es una tendencia que viene muy fuerte. Personas que están queriendo dirigir grupos o equipos deportivos, empresas, compañías ligadas al tema deportivo, creo que está muy en auge en este momento. Ahora, don Pablo, en esto también quería preguntarle por el perfil de los estudiantes, ¿verdad? Ustedes, leo acá que esperan unas 14,000 personas, me imagino también entre sus profesores y otros, pero los estudiantes que están buscando hoy qué estudiar, valga la redundancia, ¿cuáles son? Vamos a ver, en este momento la feria siempre es abierta a todo público, eso es importante mencionarlo, pero nosotros estamos invitando a más de 305 colegios de todo el país, inclusive de comunidades indígenas de la zona sur del país, que siempre nos da mucho gusto que nos visiten. El perfil del estudiante es un estudiante que esté muy interesado en hablar con las instituciones, en compartir con ellas, en dialogar mañana y el día jueves en el Centro de Eventos Pedregal, que es donde realizamos la feria, sobre toda la información que ellos necesitan para tomar una buena decisión académica, inclusive los padres de familia que nos puedan acompañar, los profesores, los orientadores, es buscar esa información de calidad y después, como digo, tomar una buena decisión, una decisión acertada pensando en temas de internacionalizar la carrera, temas laborales, temas de becas, información sobre idiomas, entre otras cosas. Claro, le pregunto por el perfil porque conozco gente de mi edad, pero también mucho más jóvenes, ¿verdad? Y todavía más en los más jóvenes, que dicen, no, quiero estudiar una carrera.
voy a ser un técnico en esto, estudio ciberseguridad, lo otro, pero sin carrera. ¿Eso cómo lo ve el mercado laboral hoy? Vamos a ver, depende mucho de la persona, pero creo que el mercado laboral requiere de una persona que tenga la habilidad de combinar un estudio, ya sea universitario, técnico, científico, etcétera, con alguna especialización y alguna herramienta adicional, inclusive el tema del idioma. Ya el inglés no es una ya no es un lujo, por decirlo de alguna forma, ya es una necesidad puntual. Debería ser básico. Debería ya ser básico, inclusive el tema de el alemán, el portugués, el japonés, incluso tenemos la Embajada de Japón y la Embajada del Reino Unido en Expo. Y eso lo que permite es conocer un poco qué se da en esos países y qué puede encontrar esa persona para aumentar ese perfil que las empresas están buscando también. Claro, pero entonces ¿se han encontrado ese tipo de estudiantes que todavía no saben si meterse en una carrera o no? Sí, correcto. Hay estudiantes indecisos ya en el colegio con 16, 17, 18 años, o bien personas que tienen más de 30 años, que ya tienen una carrera pero quieren otra, están buscando un idioma, están buscando incluso salir de Costa Rica a estudiar, buscar un intercambio cultural. Ese tipo de perfil todavía lo tenemos en la feria. Pero la recomendación es estudiar una carrera. Vamos a ver, recomendación es estudiar una carrera si es viable, pero también es viable buscar una certificación que le permita tener conocimientos básicos, puntuales, rápidos y que le permita trabajar. Claro. Entonces es una combinación de cosas. Ahora sí, lo último, detalles de la Expo como tal, ¿a dónde, cuánto cuesta, qué horarios, hasta cuándo, cómo está la cosa? Claro que sí, Expo es el 6 y 7 de agosto en el Centro de Eventos Pedregal, o sea, este miércoles y este jueves. Mañana empieza. Mañana empezamos, 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, los 2 días, la entrada es totalmente gratuita. Toda la información de instituciones que van a estar los pueden visitar en expocostarrica.com y el parqueo tiene un costo de 4,000 colones, pero todo lo demás es totalmente gratuito. Más de 50 instituciones, tanto de Costa Rica como de otras partes del mundo. Don Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muy amable por acompañarnos a esta hora de la noche. Don Pablo Mastroeni, Expo que comienza mañana. Aquí estamos en esta cámara para que usted también lo tome en cuenta. Las carreras universitarias que estarán ahí para que usted pueda averiguar o pueda ayudarle a su hijo, a su sobrino, a su vecino. Ahí van a estar entonces concentradas. Continuamos. Vamos ahora al campo internacional. Por primera vez en 100 larguísimos años, París habilita 3 zonas del río Sena para que la gente se pueda meter a bañarse. Con las boyas de natación obligatorias, el Sena es para muchos este verano un lugar ideal para bañarse. Es naturaleza y los 3 lugares habilitados son rincones muy agradables de París, dice este chico. Un mes ha pasado desde esta imagen. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, enseñaba esta botella con el agua recogida del río y anunciaba que el Sena volvía a ser bañable después de un siglo. Un reto para el Ayuntamiento de París, prometido en los Juegos Olímpicos del pasado año y que ya han disfrutado, según sus cifras, 35.000 personas. Con controles del agua todas las mañanas, tuvieron que cerrar estas piscinas naturales 13 días porque las fuertes y abundantes lluvias que ha habido en julio removieron el caudal y aumentó el nivel de bacterias nocivas para la salud. Hay ratas y aquí se echan restos de animales. También está permitido bañarse en el canal de San Martín. Me metí y estaba realmente sucio, no me fío, nos dicen estos jóvenes. Algunos médicos advierten que no se deberían bañar personas que estén inmunodeprimidas o que tengan problemas de salud graves. Los 3 espacios bañables se cerrarán cuando acaben las vacaciones de verano, en principio a finales de agosto. Bueno, y con el calor que está haciendo en Europa, imagínese. Pasamos a otros temas. La presidenta de México se refirió también a la reforma aprobada por El Salvador para la reelección presidencial. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se mostró respetuosa a los recientes cambios aprobados en las leyes de El Salvador que permiten la reelección presidencial sin límite. Respetamos al pueblo de El Salvador, está ahí. Esa es la política exterior mexicana y que el pueblo de El Salvador siempre decide. En los últimos días, en El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó en una sección express una reforma constitucional que elimina el límite a la reelección presidencial, permitiendo mandatos ilimitados para el presidente. Además, la enmienda modifica artículos constitucionales que amplían el periodo presidencial de 5 a 6 años y suprimen la segunda vuelta electoral. También se ajustó la fecha de finalización del actual mandato de Nayib Bukele para que concluya en junio de 2027 en lugar de 2029, esto con el fin
de sincronizar los comicios presidenciales, legislativos y municipales. Esta reforma fue aprobada con 57 votos a favor y 3 en contra, y la principal promotora fue la diputada Ana Figueroa, quien argumentó que históricamente la reelección ha existido para casi todos los cargos electos y que ahora el pueblo podrá decidir sobre la continuidad del presidente. En resumen, con esta reforma El Salvador transforma su sistema político, eliminando límites a la reelección, extendiendo el periodo presidencial y suprimiendo la segunda vuelta. Aunque se ha presentado como un avance hacia mayor participación ciudadana y eficiencia en los procesos electorales, algunas organizaciones opositoras y de derechos humanos se manifestaron en contra, argumentando que habrá un carácter autoritario en la presidencia de la República y que hay un riesgo de erosión democrática a largo plazo. Cabe aclarar que la reforma aún requiere una ratificación final por la misma Asamblea Legislativa para entrar en vigor. Para la red de noticias Salvavisión, Mariana Madrid. Bueno, y así fue el funeral de los mineros fallecidos en Chile esta semana. Con aplausos y ofrendas, así fue la despedida de Jan Miranda, uno de los 6 mineros que murieron tras el derrumbe registrado en la mina El Teniente, el mayor punto de explotación subterránea de cobre a nivel mundial. Lo que ha pasado es un dolor profundo para todos, porque es algo que no se espera, es algo fortuito que no se puede manejar. Así que estamos aquí en apoyo a la familia y como familia minera con un dolor grande. La muerte de Miranda, de 31 años, padre de 3 hijos y con uno más en camino, es vista por sus compañeros como un llamado para que las operaciones mineras no sigan cobrando vidas. Esto es lamentable que tenga que pasar esto para ver si, ojalá, lo que yo digo es que su muerte no sea en vano, que se logre algo por la sangre de los chiquillos, que las empresas contratistas tengan una mayor importancia dentro de la minería. El presidente chileno, Gabriel Boric, decretó 3 días de luto desde el domingo hasta este martes. El Ministerio de Minas indicó que la zona permanecerá cerrada mientras se desarrolle la investigación para esclarecer las causas del hecho. Se trata del accidente más grave ocurrido en esta área minera desde 1990. Codelco, la minera estatal, señaló que convocará expertos internacionales para determinar qué falló en sus protocolos, mientras la familia de Jan se aferra a los recuerdos.